Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por sintonizarnos en la 96.5 para Guayaquil y Santa Elena, 98.7 en El Oro, en el Real Audio también, en www.rtp.es, en todas nuestras plataformas, para compartir este martes. ¿Sí sintieron? Temblor. ¿Qué? Desde anoche, en Carondelet. A Marisela Basantes, a Gerardo. Bueno, no, tampoco que hay sorpresa. Bien, era lo esperado, era lo normal. No gozo. Creo que cuando las cosas no están saliendo como se espera, lo lógico es hacer ajustes de todo tipo. Ahora, ya lo vamos a conversar con ustedes, ¿cómo debería ser la valoración de los ministros? Los saludo primero. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Mafer? Muy buenos días. Saludando a nuestra querida audiencia. Carlos también, un gran abrazo. Bueno, cediéndole la palabra para que salude a la audiencia también. Mi querido Andrés, buenos días. Mafer, a doña María en Controles, a Gerard y por supuesto a toda la querida audiencia de RTP 96.5, Guaya Santa Elena 98.7 en la provincia de El Oro. Cambios en el gobierno ya se anuncian, los ha anunciado los mismos ministros salientes, lo han publicado, lo han hecho público en algunos casos. En otros casos ya sabemos que se han aceptado renuncias, pero no han habido manifestaciones de los salientes, y también tenemos un par de reemplazos nada más. Sí, pero antes de eso, no, yo no te lo puedo aceptar. Se va a poner a hacer el crucigrama mientras hacemos el programa, Andrés. Está bien, Mafer, cada uno tiene habilidades. Las libertades. Yo puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo. Yo también puedo dibujar mientras estoy al aire. Pero no como Dominique. Basta. A ver, los cambios eran esperados, ¿cierto? Decía yo, ¿cómo se debe valorar? Cada ministerio... Dale. Sabes, Mafer, que esa es una muy buena pregunta, sí. A sabiendas que en la elección anterior, hablo de las elecciones presidenciales, donde en principio nuevamente las encuestas daban pues a Luisa González, no como ganadora, pero sí con una ventaja o muy cercano a lo que finalmente no fue. Se hablaba sobre cuál era el grado de responsabilidad que habían tenido los ministros, el nivel de proactividad, de desplazamiento del territorio, el desplegar pues todo el conjunto de propuestas que tenía en ese momento el candidato presidente, Daniel Noboa, que terminó teniendo ese efecto, ¿no? 10 puntos de diferencia, gana el presidente Daniel Noboa. Y ahora el cuestionamiento es el siguiente. ¿Tuvieron ese mismo grado de desplazamiento, de responsabilidad, de vocería todos los ministros al momento de realizar la campaña por la consulta popular? Y allí es donde empieza el nivel, el primer indicador de si es que estaban o no a la altura de respaldarlo, sobre todo al presidente Noboa. Me parece a mí, se los pongo, puedo estar equivocada, que primero tendría que ponerse sobre la mesa dos factores por lo menos, o dos circunstancias que hay que evaluar. Primero, la gestión, y luego cómo sirvió determinado ministro en la causa de la consulta. Porque cuando analizan los resultados está, oye, la gente votó en contra del presidente, o votó en contra de la gestión, o votó a favor de qué. Entonces, primero, creo que deberían estar estas dos líneas para poder evaluar quién debe quedarse o quién debe irse del gobierno. Si es la falta de gestión lo que amerita que salga, debe venir alguien mejor, evidentemente, pero con un plan de forma inmediata. Bueno, no es que, yo te digo, Mafer, no es que puedan ir con un plan de manera inmediata, sino más allá. Hay que ver cuál es la idea del presidente. Entendamos que dentro del sistema de articulación en el gobierno, los ministros no son más que brazos ejecutores de lo que dispone el presidente, adecuado a las necesidades reales que tienen en el día a día. Por eso tiene que partir... Lo dije mal, un plan de ejecución del plan de macro. Correcto, ya, claro, eso, así es. Perdóname, yo cometí el error. Sí, entonces de lo que hablábamos hoy por hoy, ¿qué es lo que más aqueja? ¿Cuál es la preocupación latente que hemos tenido los ecuatorianos? Y me incluyo desde hace ya algún tiempo. Ahí te lo pongo, tema seguridad. Se hablaba muchísimo del Plan Fénix, que terminó siendo pues un símbolo, o terminó siendo un eslogan que tuvo el gobierno apenas empezó con ciertos operativos, con desplazamientos, capturas, que la celebramos todos. A la final es pues lo que ayuda a desarticular a los grupos de delincuencia organizada. Pero finalmente ¿sabemos en qué consiste el plan Félix? Ahí yo regreso. El problema es la ausencia de plan o la falta de ejecución, porque creo, y ustedes dirán, que el ministro Reinberg, aciertos y desaciertos, es uno de los mejores ministros que tiene en la práctica suscribo. Y en la gestión. Así o sea, si tiene varios que puede ir exhibiendo. Y entiendo que no es del
digamos, del grupo cercano del presidente, no es que lo conocía con anterioridad. Ya, dale, ¿no? está bien, pero digo, es positivo. En este que justamente lo que tú señalas, dice que debería hacer primero el gobierno, olvidarse del plan Fénix o desempolvar o sacar o hacer el plan Fénix, pero es justo evaluar al ministro si hay una carencia de un plan o un ministro que ha dado resultados en medida, a ver. No hay una disminución de la violencia, pero tú puedes ver que hay más cantidades de operativos, hay detenidos significativos de peso, de alto, mediano valor, como lo determina la policía, y que ha estado activo. De hecho, fue el que frenteó el paro. O sea, tiene algunos porotitos al haber, ¿o no? No, Maffer, y eso es indiscutible. Aquí hay que reconocer también la labor que han realizado determinados ministros, sobre todo el ministro Reinberg, que bien o mal, o a las duras y a las maduras, le ha tocado pues salir adelante y ha podido dentro de todo tratar de corregir pues o tratar de arreglar el desastre de inseguridad en el cual se encuentra el país. Pero a lo que volvía, Maffer, y tomando solo como ejemplo el plan Fénix para no ahondar pues en el resto de planes que tienen los distintos ministerios, esto que iba a ser la bandera del gobierno nacional, nunca la terminamos conociendo. Entonces sí, tenemos estas operaciones quirúrgicas, tenemos un ministro que se las bate como puede, viendo con lo que tiene, viendo la forma, pero ¿qué es lo que aspira realmente el ciudadano? Decir, bueno, lo capturaste, pero seguimos teniendo bandas que nos siguen afectando en diferentes sectores, seguimos frente a la extorsión, seguimos frente al secuestro, y no termina siendo suficiente. También creo que todo tiene un momentum, porque si al inicio de año, como manda la ley, todos ponen su carta a disposición y ahí algunos se van, otros se quedan, si el momentum de cambiar tus ministros obedece a luego de una derrota electoral con un valor, con un puntaje de diferencia considerable, más o menos 20 puntos, y te vas a llevar medio gabinete, que por cierto yo no sé cuántos son los ministros, con la cantidad de reducción de ministerios que se hicieron. Entonces tú sí creo que como líder te tienes que cuestionar, pues vaya, son los ministerios, la ejecución de los ministros, o algo pasa dentro del liderazgo. No sé si... es que creo que es válido que cualquier líder se lo consulte. No puede ser todo que quede limitado en la ejecución. Insisto, que es el momentum, es el resultado de las elecciones, calificación sobre la gestión y además te podrías llevar, ¿qué? Un tercio del gabinete. A ver, yo creo que es importante hacer un análisis integral de lo ocurrido. Creo que si el presidente va a hacer cambios en el gabinete, deben hacer cambios y no simplemente una rotación. Debe haber personas que vayan con una política pública, con una idea de política pública evidentemente alineado con la idea del señor presidente, pero que ejecuten y que se cumpla, es decir, que exista mucha más acción en territorio, que exista más acción de los viceministros, de los subsecretarios, en las distintas áreas que existen, que haya una facilidad para el usuario y que no sea un martirio ir a una institución pública, cosas y problemáticas que existen en nuestro país desde los años, no sé, pues desde que somos república. Entonces, creo que parte del cambio que debe existir es un cambio también de enfoque hacia dónde va tal ministerio o cual ministerio. Por ejemplo, un ministerio al cual estimo mucho, el Ministerio de Trabajo, es un ministerio que tiene que ser muy amigable con el usuario, con la persona que va, porque muchas de las personas no tienen a dónde acudir para una consulta porque puede o no puede haberse vulnerado un derecho. Entonces tenemos que tener ministerios que sean más empáticos con la gente y que les den soluciones hacia la realidad de lo que ocurre. Yo insisto, o sea, te llaman y te van a evaluar. ¿Qué tienen en la mesa para evaluarte? Ejecución presupuestaria en principio. Pero también depende si el ministerio te dio el recurso. Claro. A ver, no. Lo que pasa es que el ministerio sí te da el recurso porque tú tienes un presupuesto establecido desde el principio. Sí, pero no necesariamente hay transferencia. Claro, pues. Correcto. Pero, a ver, pero no podemos hablar de que no te dan recursos. Tienes ejecutado el 2% del... Yo no lo sé. Es que por eso te digo. Miguel, yo no lo sé. Yo no sé, porque tú acá en el papelito puedes tener un fantástico programa de desembolso del Ministerio de Finanzas. Tú ya tienes
tienes ahí tu asignación, pero no necesariamente te llega. Ya, pero el 58% de ejecución a nivel, y hay ministerios que han ejecutado en noviembre de este año el 10%. Pero esto lo vemos de manera general. Lo que tienes que ver es aquellos a los que sí hubo asignación y a los que tuvo una pobreza de gestión, pero también calidad en la gestión, pues. Y calidad de lo que ejecutas, porque no es ejecutar por ejecutar y comprar y contratar por contratar ni comprar por comprar. Y también depende del ministerio y la obra que esté destinado a hacer. Hablemos, por ejemplo, Mafer, para coger un ejemplo. Dale. Salud. Pero ese es el más difícil. Pero bueno, hablemos de salud. Entonces empezamos a ver, porque han habido múltiples, por ejemplo, sistemas mediante los cuales se van a hacer las compras públicas, si es centralizado, si es descentralizado, pero disponibilidad de medicamentos. Ok. Entonces, ¿hay o no hay disponibilidad de medicamentos? No estamos hablando de cumplir o de completar todo el esquema del cuadro básico. Del cuadro básico, porque es realmente complejo. Pero lo que decía Carlos, ¿están conscientes o están llegando a la gente que lo está necesitando? ¿Están acudiendo a los hospitales? Que no sea tan solo un show de una primera vez, sino de tener ese acercamiento más y atención con el usuario. Ya, yo pregunto en el hipotético, ya sé que el hubiera no existe, pero esta mala gestión, y tú pones uno de los ejemplos más sensibles y de más relación con el ciudadano de forma directa, porque ahí tú ves la vida o la muerte, el que te cueste, el que te atiendan o no. Yo sé que el hubiera no existe, insisto, pero oye, si no se daban esos resultados, ¿se era capaz de ver la falta de gestión? Porque la falta de gestión no fue del domingo acá. Yo creo que esto es un baño, insisto, de humildad, un abreojos para algunos que pensaban que con los resultados de las elecciones pasadas tenían aseguradas las elecciones de ahorita y que tenían aseguradas las elecciones de febrero, porque ya hablaban hasta de una mayoría aplanadora y no sabíamos qué estaba ocurriendo. Entonces, ahorita, viendo los resultados, y para mí yo coincido con el titular del diario El Universo. ¿Lo puedo leer? Por favor. Especialistas, victoria del no es por malestar más que por una ruptura con Noboa. Si usted me pregunta a mí, si mañana, la próxima semana, ponen a Luisa González versus Daniel Noboa, candidato a presidente de la República, nuevamente vuelve a ganar Noboa. Ayer escuchaba rebuznar a Correa diciendo... vamos por la revocatoria del mandato. Vayan por la revocatoria del mandato a ver qué pasa. Es que, ¿sabes qué? Eso, yo entiendo la explicación que tú haces, pero estoy fastidiada de que todo sea una lectura electoral política. Exacto. Estoy harta. Y polarizada al mal. Ya, ¿saben qué? En este momento lo que se debe discutir es gestión, pero todo lo han elevado a fomentar más la polarización y que cada triunfo o pérdida se transforme en cuántas batallas te voy ganando a ti o cuántas vas perdiendo tú. Pero la discusión es hoy sobre gestión. El presidente tiene de largo y la revocatoria del mandato es legal. Es legal y hay eso no importa. O sea, no van ni a recolectar las firmas. No. Ya, pero ok, eso es lo que ellos puedan intentar y legalmente está en su derecho a hacerlo. Pero si esto es verdad, lo que dice el titular de Diario El Universo, el presidente tiene 6 meses. Sí, ahora sí te digo, Mafer, y también claro. hay que tomarlo en cuenta. Para cambiarlo. Y si hay que tomarlo en cuenta, también es la disponibilidad del recurso, que bien lo remarcabas, ¿no? Porque aquí, si bien nosotros conversamos y hablamos sobre las carencias que tiene el país, que son evidentes y que se han venido dando de manera recurrente desde hace ya algunos años también, se cuenta con el recurso. Tuvimos, y sobre todo si se está haciendo claro con el mensaje que tiene el gobierno nacional para con los ciudadanos, porque se hablaba, por ejemplo, de la subida del IVA, del 12 al 15%, que ya parece que lo olvidamos. ¿Para dónde? Lo habrás olvidado no lo olvido. No, hablo de cuál fue el mensaje que se le dio o lo que se iba a utilizar dinero para el tema de seguridad. Pero también en paralelo sabemos que no cuesta, ¿cuánto cuesta o cuánto se estima que cuesta una lucha? $3.500 millones. Pero indistintamente de eso, Mafer, lo que cala es el mensaje. Entonces yo considero que el gobierno ha montado un relato que le duró durante cierto tiempo, pero que no venía acompañado de gestión. Hablemos de educación, o la entrega de jóvenes futuros en acción, se iban a destinar $100 millones, porque apuestan por la juventud, apuestan por un trabajo diferente, por el cambio, pero a la hora de la hora, ¿qué tan sostenible iba a ser esto? Y qué tanto la gente se lo iba a creer
para que esto realmente también aporte a una evolución positiva del país? Yo los conozco a los dos y contigo, Andrés, hemos hablado y tú siempre has podido hacer crítica con Carlos Miguel, es la primera vez que hacemos panel juntos. Pero insisto en la miopía que a veces se tiene o en la exageración que podemos caer luego de ciertos resultados en los que parece que todo es absolutamente bueno. Exacto. O todo es terrible. Y hasta ayer nadie se daba cuenta de la falta de gestión y de ejecución y hoy de repente, sí, si la ciudadanía dijo eso es porque no está contenta, pero hace 2 semanas se hablaba de que la gente estaba muy identificada con el presidente. Esto no solamente se trata de encuestas y de apuestas, porque el que está en el poder está dispuesto a consumirse todo su capital político para cumplir una función. Pero acá yo pienso, ¿qué le queda de espacio al presidente para maniobrar? Tú pones un ejemplo buenísimo, una realidad. El incremento del IVA, ya ese está agotado, eso no se puede tocar. No, ¿cierto? Ya tienes la eliminación del diésel y hasta ahí llegas. Chao. El gas, ni hablar. No lo van a tocar, eso ya lo dijeron. Ya, okay. Lo dijeron. Ya, pero es que volvemos a lo del diésel y que también lo dijeron. Hay que darle beneficio de la duda porque fueron taxativos. Es que, bueno, no me hagas entrar en la discusión, Carlos Miguel, de la realidad. ¿Qué espacio le queda económico para jugarse al presidente? Tú eres empresario, Andrés. Yo creo ¿Qué se hace para, con lo que miseria que se tiene, algo poner a funcionar? Yo creo que la carta mágica que todavía les queda es una reforma tributaria adicional. A los grupos de poder, de económicos. A ver, es que recuerda, Maffer, que nosotros estamos sobreviviendo y tratando viendo la forma de no ahogarnos a sabiendas que hay un recurso, una línea de crédito que nos está dando el Fondo Monetario Internacional, que no es gratuita. No viene acompañado tan solo el repago, sino condicionamientos que nos están poniendo y a los que se tiene que cumplir. Y aquí no quiero entrar en el debate de si el Fondo Monetario es bueno o malo y toda la parafernalia. La culpa no la tiene el fondo, uno hace la tarea. Así es. Sí, así pues. es. Ellos se limitan a desembolsarnos y si te gusta, a pues su conveniencia. Y si no, no. Entonces, lo que me preguntabas y a lo que yo iba, Maffer. Hoy por hoy, para mí, con los arreglos que se han intentado realizar, que son sumamente complejos y que otros gobiernos no lo pudieron hacer, yo veo y esperaría que para el próximo año ya empezamos a tener, no te digo un superávit, pero empecemos a controlar sobre todo el déficit, que es uno de los peores enemigos que tenemos en el país. Y allí ya considero que, por ejemplo, en el mes de enero, febrero, se puede hacer ya una gestión más prolija respecto a la alocación de recursos donde más se necesita. Ya, cariño, pero para llegar a eso, ¿qué debe contemplar el gobierno nacional dejar de hacer? Ya hizo la reducción, en teoría, del Estado con la fusión de ministerios y reducción. Si usted me pregunta, a mí falta. Bueno, se había adelantado, no el gobierno, ¿no? Pero tienes eso. ¿De dónde más te agarras? ¿Qué más de forma técnica se puede hacer, insisto, para que se pueda medianamente ejecutar y cumplir? Yo te digo gasto tributario, reforma, y a los que salen más afectados son los empresarios. Reforma tributaria, ok, no la había... Puede ser. Reforma tributaria es una alternativa económicamente... Pero tiene que ser grosera esa reforma tributaria para que surta efecto. Sí. Groserísimo. Pero a ver, tienes un problema más grande que no lo han contemplado todavía. A ver. Y que lo han dejado llevar, lo han dejado seguir, pero todavía no lo atacan, que es el desmontaje del Yasuní. Ahí tú tienes una caída en la producción petrolera, que ya la estamos viendo, ese impacto significativo, no tanto por el buen rendimiento que tienen las exportaciones camaroneras, bananeras y cacauteras. Pero en cuanto empiece a haber algún problema o una falta de empuje en esas exportaciones, ahí es donde te empiezas a dar cuenta del déficit que te está causando esa falta de exportación petrolera. Hay que apostar a la minería también. Con las restricciones que tiene. Es que no queda otra y hay que empezar a pensar en que las reformas constituyentes que la oposición dijo, pero ¿para qué constituyentes si eso lo podemos hacer en la asamblea? Que se hagan pues en la asamblea para efectos de poder ir aguantando el tema. Por ejemplo, el tema de consultas previas en los temas mineros nunca fue lo que debió haber sido. Se convirtió en una traba de extorsión donde los políticos movían personas que no eran ni siquiera de ahí y los asentaban, ahí territorio ancestral. Y en las reclamaciones, en las consultas previas, iba Raimundo y todo el mundo y no eran ni siquiera de ahí. ¿Y qué pasó con eso? Se paralizaron proyectos mineros
gigantescos para el país. ¿Les parece a usted que políticamente puede ser una primera acción del gobierno nacional hacer una convocatoria para el tratamiento de irnos por la minería? Es que es hay una que convocatoria hacerlo. ampliada Mire, de diferentes sectores, para que no sea luego la consulta previa, como tú la estás explicando, Carlos Miguel, el freno. Y ya como que lideras el tema, no es soterrado, lo pones abiertamente. Puede ser. Y con eso no solamente combates dos cosas a la vez. Empiezas a buscar recursos efectivamente económicos, el precio del oro hay que aprovecharlo, y hay que aprovechar lo que se tiene botado en las montañas, porque están botados, y hay que pelear contra la minería ilegal, porque claro, aquí tenemos que ser un país cero extractivista, que nuestros derechos, la naturaleza, y resulta que a UPAs aplaudes y no te puedes meter a bombardear la montañita donde los mineros ilegales están haciendo pelo y barba con nuestro oro. Y los recursos no quedan en el Estado, sino que se van en la minería ilegal. Y todo esto financia el narcotráfico y demás delitos transnacionales. Entonces, seamos realistas y seamos objetivos con la realidad del país y con lo que necesitamos. No te digo, anda y dinamita todas las montañas del Ecuador y a lo que bueno sea. No. Es que acá lo que menos tienen son autoridades responsables en el control, pues, Carlos Miguel. Pero es que tuviste también, y volviendo a lo que ustedes estaban comentando, tuviste una miopía tan grosera al momento de llevar adelante o posicionar el tema de la seguridad para que surte efecto la Asamblea Constituyente y para que se pueda votar el sí, que de lo único que se hablaba era del extremo, el hipergarantismo. Del artículo 77 de la Constitución. Es que era lo único que tratan de posicionar absolutamente todos o la mayoría de voceros. Y de las personas privadas de la libertad. Y ahí es donde yo digo, que sean personas consideradas como grupos prioritarios. Yo digo, ¿y dónde quedó uno de los el corazón? Puede ser era el corazón el corazón de esta asamblea constituyente, o de la propuesta de seguir con esta asamblea constituyente, que era el eje económico. De lo que escuché de los varios voceros que hablaron, que tocaron el tema, a ninguno los escuché hablar sobre la explotación de los sectores estratégicos o de permitir que los sectores estratégicos no sean manejados exclusivamente por el Estado y quitarles esa restricción absurda. Nunca se habló de eso. Nunca. Porque era difícil de venderlo. No, y era fácil de destruir, porque entonces tú vas por la privatización. Si como pusieron el plan, el ejemplo del IES y el IES y el MSP, terminó siendo un caos y fue una de las cosas que más les costó. Porque no lo explicaron bien. ¿Y qué iban a poder explicar bien el tema de la necesidad de darle al privado para que... El caso de Petroecuador, yo estoy en la línea de Andrés. O sea, si ya te vas a meter en estas honduras, pues vende el producto que podría ser, sí, más riesgoso de comunicar, pero más interesante al proponer. Claro, mira, esto es Petroecuador. Arrancó con una producción de 500.000 barriles, ya estamos en 300. ¿Quieres ir con este modelo? Y aparte Petroecuador le acabas de dar el campo Sacha porque resulta que se les ocurrió a los... ¿Me entienden? No, ¿el problema cuál fue? El problema para mí es que pensaron que tenían la elección ganada sin poner las cosas sobre la mesa. Vamos a regresar a conversar sobre el tema, pero quedándonos en lo que planteas tú, Andrés, y lo que tú dices, Carlos Miguel, cómo lograr lo que algunos anticiparon que sí se podía sin constituyente y hacia dónde debería caminar el gobierno en materia económica. 11:30, ya regresamos a la pausa, pero estamos muy serios hoy día. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Es increíble el apasionamiento con el que habla Carlos Miguel Febres Cordero, por Dios. Eso te sale del relato futbolero. Es que me pongo, ¿sabes qué? Es que me molesta. Se transformó, yo pensé que se iba a poner verde. Hay cosas que son tan evidentes y que, o yo no soy brillan con luz propia. ¿Qué tiene que ver eso?
Chao. Pero por si acaso nada más te la lanzan. A ver, Lo importante es ser convencido de lo que dices. Sí. no importa lo que digas. Es como Claro. que Decirlo con convicción. Tonto pero enérgico. No, y bruto pero decidido también aplica. No hay peor gente que el tonto y enérgico y el bruto decidido, déjeme decirle. No hay peores personas que tomen decisiones en este país que la gente así. ¿Qué? ¿Cuál de las dos? Ambas. Ambas dos, dijo el Ambas doctor. dos. A ver, sobre los cambios, platicamos un rato sobre eso. ¿Qué les parece? Ministeria de Trabajo. Chao. Y Ya sé que chao, pero ¿justificado o no? Sí, recontra pero que recontra. justificado. Ok. Después de las declaraciones que dio en plena campaña, sin ni siquiera corregirlo y haciendo una afirmación tan grosera como la que hizo, para mí ese fue el inicio del fin. Ya, Eso pero fue dale, difícil. ahí yo como lo proponía desde el principio, tienes dos razones para que te vayas como ministro. En la consulta, check, ¿ya? Ya. Pero en su gestión, Hubo un tema que yo nunca estuve de acuerdo, que es darle doble instancia al visto bueno, y creo que después se hubo otra reforma en una triple Ya. instancia. ya, pero de forma general, Carlos Miguel. Sindicatos me pareció que hizo una buena reforma ¿Ves? al reglamento. O sea, ¿ves? O sea, así hay. Por eso digo, ¿qué te va a pesar más al momento de tomar la decisión? Cuando te escasean los ministros. ¿El resultado de la consulta per se? ¿O ahí tú valoras el mix con tu gestión? Un ministerio que es complejo, el Es Ministerio de complejo, el Trabajo, Ministerio que trabaja y es el un tema que ministerio tú complejo. pones sobre los Sindicatos. sindicatos fue manejado que pasó casi sin Desapercibido. complicarle la vida al presidente. Pero, a ver, pero tampoco Pero- es que pero- fue pero- una pero- reforma mortal A y ver, que atentó tampoco contra he los dicho. derechos. Y ojo con algo, porque la gente le tiene terror a los sindicatos. ¿Sabe cuánto es el porcentaje de sindicalizados en este país? No tengo la más pálida El idea. 4% de 3 Ya, millones de pero- trabajadores. Pero igual, o sea, hizo algo que es que hay cosas que pueden ser con un mínimo impacto, pero cuando se lo vende tan bien, parece que fuera a destruir al país. El sindicato, cuando lo presentaban como algo de terror, ella lo pudo manejar y pasó. Sí. Ya. Ok, vamos Sí, por sí, la sí. otra. Eso es a O sea, un y positivo de la entonces, ministra. en gestión, ¿check o no check justificada su salida? Yo creo que está ya justificada. estaba. Yo ¿Tú también. sí? Sí, Yo creo que estaba justificado. Yo creo que ya estaba Ya. sobregirada en el ministerio. Bueno, ella se iba a ir, ¿ah? Ella anunció que se Sí, iba a sí, ir, sí, sí. eso tampoco caló bien. Luego Ella de dijo- su primera... de su primera. Y yo creo que ahí tomaba la decisión acertada, había salido adecuadamente en el momento perfecto, cumpliendo con el país y su misión. Y quedó en nada el Consejo de la Judicatura, Todo eso en nada el también. Consejo de la Judicatura y hoy termina pues saliendo porque el señor presidente le ha aceptado la renuncia. Creo que no sale por la puerta de atrás ni sale de una forma En gestión. en gestión. ¿Ya? Lastimosamente sus declaraciones en la campaña, y Le no solo en costaron, esta, sí. sino en la anterior, la de consulta por horas, cuando dijo que la hora iban a dividirla. Ya. Me había olvidado. Claro, Eso también fue grosero, el error. Pero de ahí, recuerden que fue quien firmó la denuncia contra Rafael Correa. Le sirvió para algunos efectos. Y seguramente bueno, hoy se reacomodan los sindicatos de las empresas públicas. Fue la que frenteó y lideró también la pelea, recordemos, contra la jueza para no exhibir el cartel Lo de con el Verónica- acrílico. Verónica Abad. Por ejemplo, Con eso- Caso Verónica Abad. sí, eso había olvidado. Caso Verónica Abad la frenteó ella y Sí. ella con un ¿Ves? Que hay algunas. administrativo terminó sacando la Ya, vicepresidenta. de funciones. Harold Burbano. Ni- Poco tiempo. ¿Él a quién reemplazó? Harold Urbano reemplazó A la Zaida señora Rovira. Zaida Rovira. ¿Hace cuánto? ¿Unos 9 meses? No. Un poquito menos. Me mucho parece menos. que es un ministerio que ni siquiera debería existir. que Andrés, tú debería ser- quisieras acabar con El todos los MIES. ministerios, que No, digan el MIES Ministerio de clave. Inclusión Social, que diga Desarrollo Humano, que diga Derechos de las Mujeres, Derechos de la Naturaleza y hasta Deporte, tú lo quieres eliminar del planeta. A ver, pero como sí, me parece que fue. lo juro. Pero me parece que Dice- son funciones que pueden ser absorbidas tranquilamente por otro tipo de ministerios articulados de una forma distinta. Andresito lo fulmina, o sea, él llega a la presidencia o qué sé yo, ministro de gobierno Sí, y chao, Mies, chao. 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 Ok, entonces nada que decir. Yo creo que no Ni- recuerdo nada que haya hecho el ministro Urbano que yo diga, wow, esto No pasó. sé si una entrega de esto bonos hizo". puntual por ahí, si es que Pero está acompañado la de... entrega del bono es casi que se da de forma natural. Lo que importa es la medición. Sí, pero yo te digo, concuerdo aquí, no, también no, dale, está... ambas dos, no me suma. ¿Qué pasa? Pero si- ojo, supuestamente Harold Urbano no es que sale del gobierno, sino Pero se mueve a otro ministerio. al Ministerio de Trabajo. De trabajo, en principio. Ya, luego vemos eso, cómo sería porque vuelven los ministros 4x4.
los que fueron criticados en su A ver, momento. sigamos, siguiente. Ahora, Alegría Crespo. Crespo, Ministerio de Educación. Un tema puntual que no sé de dónde salió, que era sobre la educación... Gratuita, pero hablaban no, del no, CNC. no, cariño, que tiene que ver con esta onda de género. Ah, el protocolo que sí. en su momento había El cumplimiento de un dictamen de la Corte Corte Constitucional. Correcto, Sí, pero sí, fue un sí, cumplimiento Sí, de pues ya sentencia. a la señora ¿no? se le escapa, pues ella no podía hacer lo contrario, siempre va a ser un tema delicadísimo. Pero yo creo que Alegría Crespo hizo buena la gestión e entregó algunas remodelaciones de bastantes escuelas y colegios a nivel nacional. Hubo una lucha, sobre todo en la parte de la costa, en la parte de Guayas, Durán, San Borondón, Guayaquil, para volver a la inserción de aquellos jóvenes que habían abandonado el colegio, la escuela, desde muy chiquitos. Y ojo, que hay un tema que muy poca gente conoce sobre el caso de los chicos del 4 de los Malvinas. 2 de esos chicos habían desertado del colegio algún tiempo más atrás. Entonces, temas como esos sí los estaban combatiendo y evidentemente son temas tan delicados que hay que tratarlo con muchas pinzas. No hay que publicitarlo porque los pones hasta en riesgo a los chicos y muchachos. El hecho que haya una reinserción para mí es un súper plus, porque en momentos tan complejos donde los chicos están huyendo de las escuelas y de los colegios o los papás desisten de enviarlos por inseguridad y por riesgo, sí le da su plus. Sí, yo no tengo las cifras a la mano, es más, desconozco que se haya hecho un esfuerzo grande, sobre todo para tratar de mitigar la deserción escolar. Estamos llegando inclusive a uno de los niveles más altos que se ha visto en la historia del Ecuador. Por ahí podría reconocer que se ha trabajado en un plan articulado para reforzar los perímetros de seguridad que hay. En conjunto con municipios, sí. Así es, en conjunto con y municipios. También con el Ministerio de Energía y Minas hicieron lo de escuelas seguras para efectos de iluminar las rutas de acceso y de salida de los colegios, sobre todo los Correcto, nocturnos. pero más allá de ¿Calidad eso... de educación? No sé si hubo Yo una reforma en tampoco. un pensum académico particular, No. si es que hay una mejor remuneración de profesores, si es que hay abierto procesos, sobre todo de convocatoria para... Sí hubo, para maestros, Sí, sí, para sí. maestros sí Sí hubo. hubo, sí, sí. Se Entonces yo por ahí yo tengo mis dudas. Se pusieron al día con los jubilados del Ministerio de Educación, que también fue importante. Yo creo que yo hubiera tenido por lo menos a la ministra de Educación un tiempito Quizás no más. fue- Pero no ¿qué fue lo dijo en la... suficiente. Ya, estamos hablando de gestión, creo que todos coincidimos en que Sí. había que darle un tiempo más. ¿Pero qué hizo en la consulta? Nada que justificara Ay, sí, su nada. salida. De su salida, Pero no, ni no. para bien ni para mal, pues. O tú... Correcto. No, sí, pues, Hubo por ahí un rumor, porque eso lo decían en redes sociales, de Si es rumor, supuestamente... no repita, pues. Bueno, tiene razón, no voy Sí, a caer en eso. si es rumor, no. Pero por ahí la activación, medio la criticaron por su activación o por su poca activación en el tema de colegios, pero al mismo tiempo era delicado. Iba la No ministra, puede. ay, no puedes, que los pelados estás utilizando. No puedes ser una cuestión política con los chicos, no Entonces, puedes. Para mí, la ministra de Educación pudo haber esperado un poquito más. Ya. Gobernador, Humberto Plaza. Poco tiempo, unas declaraciones desafortunadas, las cuales, entre comillas, justifico por el momento que ocurrieron. Él estaba... No, tú me tienes que explicar. Yo ¿Cuál creo que no justificas? fueron una, fueron... varias. A En ver, corto yo recuerdo tiempo. una puntual. Yo recuerdo la de silencio a las niñitas que están reclamando porque estaban ahí. Eso a mí me pues parece sí. que lo escandalizaron de una forma innecesaria. Él estaba como gobernador de la provincia en un atentado terrorista. A ver, pero y hay ahí que van y guardar la empiezan a reclamar. hay Yo que creo que gu- como no brazo- fue yo ningún creo que atentado como- terrorista. ¿Fue en el de la bomba? No, señor. Las declaraciones que dio el ex gobernador lo hizo en 9 de Lo octubre de las cuando niñitas. había, me puedes dejar hablar, cuando había un artefacto, creo que luego que era un tumbacasa en un cajero. En el del Banco de Guayaquil. Tienes señor. razón, tienes razón. Disculpe. Entonces, ya. Pero posible atentado terrorista o no. No, ok, ya ¿Cómo dale. que no? Bueno, no lo Ay, sé. no, le Yo pusieron creo un que tuca- como brazo operador, Pero no articulador es. y ejecutor del gobierno nacional en Guayas, Ajá. ni Nada. sonó ni tronó. No, Ahora, ahí sí por consulta, porque los resultados sí te dan bajón en Los Guayas. gobernadores sí son claves en la, Sí. en la- Sí, claro, porque son el los desplazamiento, políticos. sí. Ese es el ejecutivo. yo para mí que está más que justificada la salida. Pero, Ahora, ojo. Pero espera, y lo otro, la declaración que sí dio en este atentado terrible que se llevó la vida de una persona, daños materiales además, inmediatamente relacionar el atentado con el paro. Sí, también fue un Pero poco fueron algunas desafortunado, declaraciones sí. desacertadas que no Ojo, tienen nada que lo ver. que sí no fue verdad es los tweets que le decía de que lo Ah, eso sí, eso sí, fue sí, una sí, sí, campaña de sacado de- prestigio
ni se cae de contexto. Eran tweets falsos que no eran del ¿Pero le hackearon? ¿O cómo fue? No, era una cuenta ajena que simulaba que era él. Que terminaba con personal. con un guión al final. Ya. Entonces, ustedes coinciden en que sí, tú no, Carmen. Gran guayaquileño, pero lastimosamente como gobernador no fue en la campaña o en políticamente actuando. Era un coche bomba el gobernador, perdóname. Sí, no en creo sus declaraciones. Me parece que hizo mejor gestión como ministro del Midubi cuando fue, ¿no? Tú sí, justificada. Por ambas dos. Sí. En Yo gestión como también. te digo, Mafer, a las finales, como ese operador político que tiene el gobierno nacional a la hora de ver cuál es la articulación que se da, sobre todo en materia de seguridad, ¿no? Liderar operativos, ver cómo coordino con el resto de municipios para darle una salida más conectada entre las gestiones que se vienen dando, pero no lo hizo. ¿Quién más se me escapa? ¿Quién más se va? Perdón. Se va Danilo Palacios, del El ministro de Agricultura. Eso no lo... Yo no tengo claro nada ahí. No entiendo. Yo creo que... ¿Tú tampoco? Yo creo que no sé, y no lo sé porque realmente esto hay que estar en territorio para saberlo, pero yo creo que faltó territorio del Ministerio de Agricultura en la ruralidad, que es su campo de acción, desde no solo esta campaña, sino la anterior. Ya, okay. Me parece que hubo ausencia en la ruralidad de un ministerio tan importante y me parece que hay ausencia de ejecución de política pública en determinados temas que son complejos. Para mí está justificada por su poca ausencia de gestión. En la consulta no creo que haya hecho ninguna declaración que haya sido compleja o que haya ocasionado. Creo que hasta ahí nos quedamos en las salidas. Pero, ¿qué pasa con la ministra de Gobierno? Porque ahí sí vamos a coincidir en todos. Pero ya está anunciado, ¿no?, la salida de la ministra de Gobierno. Estaba supuestamente en ya aceptaron. Lo estamos conversando desde el día de ayer, eso, porque los tenía ustedes dos ahí compartiendo mi información, conversando, ¿no? Tratando de saber qué era cierto y qué era no. Estábamos que no chismeando, diga la pena. Es verdad, pero es verdad, ya me vendiste. Pero, ¿amerita su salida? ¿Ameritaría su salida? Se los pregunto a ambos. A ver, consulta y gestión. El Ministerio de Gobierno es un ministerio político. Es un ministerio que articula con la Asamblea Nacional, que articula con los distintos municipios, gobernadores, etcétera, etcétera, los jefes de los gobernadores. Entonces, el resultado de una elección es inmediatamente reflejado en la gestión de un ministro de gobierno. Entonces, por gestión... Igual. Chao. Sí. ¿Tú? Y por... Pero chao definitivamente del gobierno o chao del gobierno o del Ministerio de Gobierno. Me parece también, y esto hay que ponerlo en contexto, en el momento y el timing en el que fue lanzado la consulta, el poder articular posterior al paro, posterior a la eliminación de los subsidios, me parece algo temprano e injusto el poder hacer un análisis exhaustivo sobre cuál ha sido realmente la gestión del ministro de Gobierno. Es que sabes que en el paro, quienes más acción tuvieron fueron el ministro de Defensa y el ministro de Interior. Sí. Cuando naturalmente el que tiene que tener la acción de articular es el ministro de Gobierno. De hecho, la misma reunión y estaba frenteándole el ministro del Interior. Y ahí te das cuenta entonces que hay un problema. Entonces, yo no creo, por ejemplo, me parece que hizo mejor gestión como ministra de Inclusión Social. Y yo creo que lo hizo más desde la cuestión política, desde la acción política en la gobernación, porque le entregó guayas al gobierno. Sí, es verdad, también. En los resultados, entonces, en la consulta. Yo creo que alguien ponía ayer en un tuit, no estoy seguro si fue César Febres Cordero, pero decía, la fórmula era Zaida Rovira y la fórmula fracasó. ¿No? Ahora... Con todo esto, los niveles de responsabilidad de los ministros son proporcionalmente a la relación que tengan con su líder. ¿O no? Claro, porque las directrices al final del día las da la cabeza, se filtran hacia abajo y ellos tienen que poner el ejecútese. Como no sabemos cuáles son los lineamientos desde la cabeza, los ministros, ¿ejecutaron o no ejecutaron? Yo creo que no ejecutaron. A las finales sí. Okay. Para mí hay un rango de acción que no es que es totalmente abierto ni tienen un cheque en blanco para hacer lo que ellos quieran, pero sí hay un nivel de independencia, de autonomía que tienen para poder desplegarse, en territorio y sobre todo para colocar el mensaje que tiene como lema el gobierno nacional. Y tener autonomía respecto, porque ojo,
obviamente no vas a mover a todo el gabinete con el presidente en todas las visitas que le hace al territorio. No puedes, entonces, si el hombre. presidente Ahora, está con 3, 4 ministros en Azuay, el ministro, no sé, pues del MIES, que no está con el presidente, tiene que estar en Zamora. Y el ministro de Trabajo tiene que estar en Bolívar. Oye, antes de que se vaya el tiempo, todo esto atraviesa por una fibra sensible, o esta fibra sensible atraviesa toda la gobernación, el gobierno, que es la comunicación. Y la comunicación en esa oportunidad hay que segmentarla, la que viene de la Secretaría y la que viene desde la vocera. Como Entiendo que la vocera es otro de los cargos que está en la cuerda floja. Ahora para mí hace mejor vocería a Pipo de la Gasca, José de la Gasca, que la misma 100% Carolina de Jaramillo. acuerdo. Para mí, ¿no? Carolina Jaramillo, lastimosamente, cuando se la ubicó en el cargo, tenía como finalidad darle esa cercanía, proximidad y algo de transparencia a las relaciones que existían entre el gobierno nacional y los periodistas. Un símil lo que hacía Dorni en... Algo aproximado, pero con ese talante. Correcto. Y con esa firmeza, y solvencia. Y conocimiento. Claro, pero y además cuando en una vemos, sociedad que es diferente, claro, que la agresión verbal no es agresión. Así es, cuando acá vemos que hay preguntas recurrentes, incómodas y bastante profundas de parte de ciertos periodistas ecuatorianos, ahí vimos la falta de capacidad de maniobra que tenía la secretaria, constantemente apelando a que tenía que revisar las cifras o que tenía que consultarlo. También por la trascendencia, porque los 3 o 4 temas que ocupaban esta rendición de cuentas o esta vocería que hacía, no se convertían en titulares, se convertían en titulares las preguntas que quedaban. Y muy posicionadas. Sí. Ajá. Entonces al final nada de lo que se decía, poco, para no ser extremo, pasaba a ser titular o de interés del periodista como para que planteara preguntas. Tanto que ella insistía en regresar sobre estos temas, pero el periodista decía, no, me interesa saber. Claro, mira el problema que hubo, Maffer, si mal no recuerdo, con el periodista que se le impidió el ingreso a supuestamente por la Casa Militar. Que fue una barbaridad después cuando fue entrevistado por parte del periodista de La Posta, Anderson Boscán, la ridiculizó en vivo, diciendo en mi vida yo he visto este tipo de protocolos que han sido aplicados y sobre todo que y ahí es cuando tú dices... No, que le dijeron la Casa Militar no puede como definir quién entra y quién no entra a una rueda de prensa, pues. Correcto. Eres tú. Entonces, pero está la otra línea, la que viene la comunicación oficial, la que desde ahí desprendes el spot, el TikTok, el Instagram. ¿Qué pasa ahí? ¿Debe quedarse? Mantuvieron la comunicación, digamos, un poco desde que inicia. No necesariamente de forma conceptual, porque pasaron de no pelear con nadie a tener claro con quién debían pelearse. Sí, yo creo que hubo errores respecto de qué salir a decir, cómo explicarlo. Esos lineamientos deben venir de la Secretaría de Comunicación, decir qué ministros van a salir a hablar, qué ministros no van a salir a hablar, de qué van a hablar y qué asambleístas, ¿sabes qué? Bórralos del mapa. Sí, que ni aparezcan. Que ni aparezcan, por gusto. ¿Y cuáles tuvieron que haber estado montados en la camioneta desde el día 1? Exactamente. Y activarlos y decirles y exigirles. Ya, dale. ¿Entonces, ¿quieres decir algo? Sí, ya para cerrar, no sé si vieron la entrevista que le hicieron hoy a la ex candidata Luisa González del Movimiento de Revolución Ciudadana. Estaba en el otro trabajo, pero tú resume. Te lo cuento, Maffer. Solo asegura que en las próximas elecciones seccionales hay autoridades que no repetirán como candidatos por temas de lealtad al partido, mencionando a Marcela Guiñaga. Y sobre Aquiles Álvarez, indicó que la vicealcaldía de Guayaquil debería corresponder a alguien del partido. Y 2, que para la alcaldía optarían por un candidato propio. La señora Luisa González es experta en dinamitarse. Por eso les dije, pero ¿saben el gobierno no tiene que hacer mucho contra la Revolución Ciudadana, solitos. Pero se ¿sabes van qué? a Aquellos que quieren acabar con la Revolución Ciudadana quizás corren un peligro, porque como se tiene tanto miedo a la revolución, se termina eligiendo a la Revolución Ciudadana. Que se autodenominan revolución. Pero le tienen tanto miedo al retorno de la revolución que el ciudadano piensa en votar por quien le puede ganar, no necesariamente por quien quiere gobernar. Cuidado y sacando el factor de la revolución. De la ecuación. Así es, terminas perdiendo la posibilidad de ganar de alguien que nunca
hubiera dado el voto por ti, solo lo dio porque existía la Revolución Ciudadana. Así que, cuidado. Bueno, sí, tienes un buen punto. Cuidado. Lo pero si mañana. le atiendes a Luisa González, olvídate, ñaño. Ni nadie va a pensar en votar por ñaño, esto lo discutimos mañana. Oiga, cierto. Porque, escúcheme rapidísimo. Pero mueve. Sazonador con 3 letras, una en la mitad. Es la última que me falta. Sal, gracias. Nos vamos, besos. Ya viene Futuro en Acción. Eres el colmo. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.